no me acuerdo en toda la noche. Ahora sí. Ahora sí, compartimos la pantalla e iniciamos con la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy prácticamente, voy a borrar aquí. Hay alguien ahí que está metiéndose. Alguien que tenga un sonido por ahí, Es el mío. Es suyo. Okay. Es que hay dos teléfonos, hay dos teléfonos a pura par, entonces hay una retroalimentación, sí. Ok. Prácticamente la clase de hoy es más que todo hablando del Arca del Pacto. Digamos que el Arca del Pacto es la parte principal de todo el atrio. Lo que hemos venido estudiando, prácticamente todo el atrio, todo el tabernáculo, cualquier pieza, ustedes se dieron cuenta que dice mucho, desde un clavo, ¿verdad? Desde un clavo que se amarraban a los mecates, dice la muerte de Jesús, dice la vida de Jesús, la resurrección. Cada cosa del tabernáculo era sumamente simbólico y describe mucho lo que es Cristo. Pero ahora en el Arca del Pacto hay cualquier cantidad de simbolismo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano Roberto. Hola, hola. Y a todos, a todos, disculpe que no me he podido conectar. No se Soy preocupe. Dania. Que Dios me lo bendiga. Estamos iniciando la clase. Buenas noches. Muchas gracias. Entonces, esta parte del Arca del Pacto es mucho simbolismo, hay mucho que hablar, y aquí donde el mismo Jesucristo, el mismo Dios se presentaba a Moisés. Pero vamos a iniciar primero con las medidas. El Arca del Pacto más o menos era así. Tal vez no era exactamente igual, pero según la Biblia y sus descripciones, era algo así. 70 centímetros de ancho por 1,40 m de largo y de altura 70 centímetros. Entonces, no era tan grande ni tan pequeño, ¿verdad? Era una caja, sí, era 1,5 m casi de largo. Entonces, ustedes pueden sacar la medida de cómo era esta arca, el Arca del Pacto, que también tiene muchos nombres. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos, de lo que vimos la semana pasada. El Arca del Pacto hace referencia por medio de muchos títulos. Habíamos visto el Arca del Testimonio, el Arca del Pacto, el Arca del Señor Dios, el Arca del Señor de toda la tierra, el Arca de Dios, el Arca Santa, el Arca de tu fortaleza. Y ustedes ven ahí, cada nombre se le daba al Arca del Pacto, pero generalmente se entiende por la Arca de la Alianza, o también se entiende por la Arca del Pacto, ¿verdad? O Arca del Testimonio. Esas son las más comunes. El Arca de la Alianza también se ha escuchado mucho. La madera de acacia. Habíamos visto que la madera de acacia proviene del árbol llamado acacia, que son muy comunes en ese desierto del Sinaí por donde caminaban los hebreos. La acacia crece en el desierto en condiciones áridas, y la goma también medicinal. Es una madera dura, color marrón anaranjado, extremadamente dura. De hecho, la versión del Septuaginta la abren, o sea, como les explicaba yo la semana pasada, la madera de acacia está en muchos de los utensilios del tabernáculo y también está en el Arca del Pacto, y haciendo énfasis que esta madera es sumamente fuerte, sumamente incorruptible, valiosa, casi prácticamente durable, fuerte a los climas. Entonces, esta madera de acacia se está dando un simbolismo como si fuera el mismo Jesucristo, que Jesucristo murió incorruptible, sin pecado,
estaba completamente, digamos, sano cuando llegó a la cruz. Entonces, Jesucristo al morir, sin pecado, lo están simbolizando como este tipo de madera de acacia. Dice que también que esta arca estaba cubierta de oro. Además de la madera de acacia, el arca del pacto estaba compuesta de oro puro. Como hemos visto, el oro siempre es símbolo de la deidad o naturaleza divina. La madera, por otro lado, nos habla de la humanidad o naturaleza humana que surge del crecer naturalmente de la tierra. Por lo tanto, esta arca tenía dos mezclas, oro y madera, simbolizando a Jesucristo que tenía en la tierra dos naturalezas. Jesucristo en la tierra fue 100% hombre y fue 100% Dios. Él tenía las dos naturalezas en una, y eso simboliza también ¿cómo se llama? La madera de acacia bañada en oro. Dice luego, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Ustedes ya saben que esto era para meter las varas de madera para que fuera transportado el arca. Estos anillos fueron hechos para las varas. Había 4 anillos, el número 4. Vea que aquí sale otro número, simbolizando 4 anillos, que es habitualmente la creación del mundo en cada punto extremo de la tierra. Nos habla de las 4 esquinas de la tierra con una apelación a lo mundial, a lo universal. O sea, estos 4 anillos nos está diciendo la creación del mundo por cada esquina. A pesar de que la tierra es redonda, esto lo que viene diciendo es, simboliza la creación del mundo al norte, al sur, al este y al oeste. El evangelio a los 4 extremos de la tierra. Hay un versículo bíblico, ¿verdad? Y predicarás a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder del evangelio por todos los 4 puntos o por todo el mundo. Eso se habla que los anillos o los aros de oro donde se ponen los palos o las varas de madera están simbolizando el evangelio hacia todo el mundo, hacia todas direcciones. Ahora vamos a hablar de las varas. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Vea, aquí ven nuevamente la deidad de Jesucristo en la vara de madera, la humanidad, y bañada en oro, que es la deidad de él, ¿verdad? Dios. Y meterá las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar al arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se van a quitar. Mientras tanto, el arca estaba en el templo, y mientras tanto era transportada, esas varas se tenían que quedar ahí. No se podían quitar hasta que llegó ya al templo de Salomón. Dios instruyó a Moisés para que hiciera varas de madera de acacia, recubiertas de oro. Aquí nuevamente tenemos la mezcla de dos naturalezas, la divina y la humana o terrena. Jesucristo como hombre y Jesucristo como Dios en la tierra. Eso simboliza la madera de acacia bañada en oro en cualquier utensilio del tabernáculo. Las varas debían de ser introducidas a través de los anillos, de modo que el arca pudiera ser llevada en los hombros de los sacerdotes sin que en realidad tuviera que tocar el arca. Recuerden que los utensilios del tabernáculo nadie los podía tocar, solamente los levitas, los sacerdotes, los que trabajaban para el templo. El que tocaba algo, Dios se encargaba de verdad, como pasó en esa historia, que la arca como que se quiso caer, vino un hebreo común, tocó el arca, tratando de ayudarle en buena intención, y murió al instante, ¿verdad? Hay muchas historias del por qué ese hombre, tratando de que la arca no se cayera
o no se rompiera en el suelo, puso las manos y ahí murió, porque no era un levita. Entonces hay muchas teorías sobre eso, pero el punto es que Dios está demostrando ahí que Él cumple la ley, ¿verdad? Que está cumpliendo la ley y no se sabe en ciencia cierta por qué ese hombre murió tratando de tomar el arca y salvarla de que se cayera. Las varas debían de quedar en los anillos del arca con un sentido de peregrinaje terrenal o un arca no establecía. Las varas permanecieron en el arca hasta que llegaron al templo de Salomón, donde el arca finalmente fue establecida. O sea, hasta que se hizo el templo de Salomón, el arca se sentó ahí y nunca más ya se volvió a mover. Entonces, estamos hablando simplemente de los anillos, de las varas que eran para transportar el arca, sumamente delicados, nada más levitas y sacerdotes podían manipular artículos, nadie más podía hacerlo. Y dice otra parte, vimos lo que son los, ¿cómo se llama? Las varas, vimos los anillos y ahora vamos a ver lo que es el propiciatorio. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El propiciatorio se refería a esta tapa, a la parte de arriba, junto con los querubines. A eso se le llama propiciatorio. El arca estaba hecha y luego Dios dio orden, tienen que hacerle una tapa de oro fino, de esas medidas. Recuerden que un codo era el tamaño de su mano, del codo al punto del dedo centro, que más o menos son como 25 centímetros. Entonces quiere decir que la longitud de esa tapa era 50 centímetros de largo, ¿verdad? Y 50, 70 centímetros de ancho, más o menos ahí pueden sacar. Lo importante ahí que tenían que hacer una tapa de oro junto con los querubines. Y vea lo importante, y no era hacer la tapa y aparte los querubines, tenían que ser una sola pieza. De alguna forma, con el mismo oro de la tapa, empezaron a hacer los querubines y tenían que ver de frente y hacia abajo. Todo estaba especificado. Una sola pieza de oro en esta tapa, porque también simboliza, más adelante les voy a explicar, de allí me declararé a ti. Hay que subrayar esa palabra. Y de allí me declararé a ti, a Moisés, ¿verdad? Y hablaré contigo desde sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Este versículo del Éxodo es fundamental. Aquí Dios le está diciendo a Moisés dónde se iba a presentar, cómo se iba a presentar y qué era lo que le iba a decir a él para que le dijera al pueblo hebreo. Vea qué lindo lo que dice. Y de allí me declararé a ti, ¿entiende? Estando en el lugar santísimo, cuando esté el arca hecha, cuando estén los querubines hechos, cuando todo esté terminado, en ese lugar yo me presentaré. En medio de los querubines me presentaré. Y hablaré contigo. ¿Lo ve? Hablaré contigo en la tapa del propiciatorio. Ahí estaré yo en esa presencia. Dice, entre los 2 querubines, yo voy a estar ahí. Y dice, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, Dios le iba a hablar a Moisés qué quería con el pueblo de Israel. Y solamente a través del arca del pacto. No le hablaba en la fuente de bronce, no le hablaba en el menorá y en ninguna otra parte. Moisés tenía que entrar hasta el último cuarto, limpio, purificado,
para que Dios se presentara ahí y le hablara para el pueblo de Israel. Fue aquí desde arriba de la tapa. Hablamos propiciatorio para entenderlo como la tapa, ¿verdad? Que Dios le habló a Aarón y también le habló a Moisés, solo que Aarón no podía entrar en todo momento, solamente cuando era necesario y Dios lo llamaba. El que podía entrar, como ustedes saben, a cualquier momento, en cualquier, era Moisés. Es aquí donde la sangre del becerro muerto fue rociada como expiación por el pecado de la nación. En esta etapa del propiciatorio no se hacían sacrificios. El animal era muerto afuera, en el patio, en el altar del sacrificio. Una vez degollado el animal, en este lugar era rociada la sangre para que Dios viera ese sacrificio y perdonara tanto a Aarón, tanto a su casa, como al pueblo de Israel. El sacerdote nunca podía entrar en el lugar santísimo sin la sangre. Vea qué importante. Aarón no podía entrar al lugar santísimo porque yo quiero entrar, porque quiero orar, porque quiero pedir por mi pecado. Él tenía que entrar con un sacrificio, o sea, con sangre. No podía entrar con un animal para matarlo ya adentro. Era con el sacrificio ya, en una bolsa o en una bandeja, no sé cómo llevaría la sangre. Lo importante es que no podía entrar ahí con las manos vacías, porque él tenía que presentar una ofrenda por medio de sangre para pedir perdón por él, por su casa y, como les dije antes, pedir perdón por el pueblo de Israel. Y así vemos que la voz de Dios desde el propiciatorio era únicamente escuchada a través de la expiación de la sangre. Vea qué importante cómo la sangre era importante en el altar del sacrificio, era importante en el tabernáculo, cómo Dios miraba la sangre para perdón. Él tenía que haber un sacrificio de sangre para poder perdonar. Sin esa sangre no perdonaba a nadie. Tenía que haber todo un principio, todo un protocolo, todo un ritual para matar animales, y todavía tenían que haber un derramamiento de sangre de un animal puro, de un animal, digamos, perfecto, de un animal limpio, sin mancha, sin enfermedades, presentarlo a Dios, degollarlo y llevar esa sangre al lugar santísimo para que Dios perdonara a las personas. Fue la sangre que cambió el tono del juicio en el trono de la gracia. Antes todo era perdonado a través de la sangre, ¿verdad? A través de un sacrificio. Luego de Cristo ya pasamos a la gracia. Eso más adelante será más explicado. Es a través de la fe en la sangre que Jesús transforma en nuestra propiciación asientos de misericordia. Es por la fe en la muerte de Jesucristo, la fe en la sangre que Él derramó en la cruz, que nosotros tenemos esa misericordia, ¿me entiende? Ya no hace falta un animal ni matarlo en sacrificio. Ahora es gracias a la sangre que Él derramó en la cruz, hizo todos los pecados, los perdonó, hizo una ofrenda perfecta de una vez y para siempre. La palabra propiciación significa aplacar, apaciguar o dar satisfacción. Esa palabra propiciación es eso, aplicar. O sea, lo que está diciendo Dios es que cuando me traigan la sangre al lugar santísimo, mi ira, ¿me entiende? Esa parte, yo tendré misericordia de ustedes, tendré misericordia del pueblo, tendré misericordia de todos, porque me están trayendo un sacrificio perfecto, un animal perfecto, un becerro, un carnero, una oveja perfecto, me la están trayendo, y todavía la sangre, y yo
mi ira se aplaca y yo vengo en su misericordia. Dios es un Dios santo, lleno de rectitud y de juicio. Este es un cuadro de Dios que vemos en la ley. Cuando Israel quebró la ley, provocaron la ira. Por supuesto, cuando Israel iba por el desierto y siempre que rompían la ley, la violaban de alguna otra forma, Dios venía una ira. La ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Lo que Dios odia es el pecado. No es tanto, digamos, como les digo, que el pueblo haya pecado. Lo que Dios odia es eso, la acción, la rebeldía, que están haciendo mal, que no viven en santidad, que a pesar de lo que está en la Biblia, uno vive en eso. Dios no le gusta, por supuesto, el pecado. Se aparta del pecado y se aparta de la persona. El pecado debe ser juzgado. Las demandas de un Dios santo deben ser apaciguadas. La santidad y rectitud de Dios deben ser reivindicadas. La pena del pecado es muerte, y la sangre que fue salpicada sobre la tapa testifica la muerte que había sucedido. O sea, esa parte de la tapa del propiciatorio y la sangre que fue derramada en ese lugar de un animal están simbolizando la muerte de Cristo en la cruz, su sangre. Y a través de esa sangre, Dios ya tuvo misericordia por todas las personas. Ya no hace falta esos sacrificios. Ya Dios, a través de la sangre que hizo Jesucristo, Dios derramó misericordia, derramó la gracia en todas las personas del mundo a los que quieren entrar en esa gracia. Porque hay personas que están en el mundo y la sangre de Jesucristo no los cubre, porque están en el mundo, en sus borracheras, ¿me entiende? En sus fiestas. Hasta que vengan a Cristo, esa sangre los va a cubrir y la misericordia de Dios los va a cubrir. Entonces, la paga del pecado es muerte. Todos sabemos que uno peca y peca y peca deliberadamente, simplemente la respuesta es la muerte física y la muerte espiritual, o sea, al infierno directo, ¿verdad? Pero la sangre que fue salpicada en la tapa del arca del pacto significa el que recibe a Cristo en su corazón, el que tiene fe a esa sangre que él derramó, entonces la misericordia viene hacia él y Dios lo perdona constantemente. Lo que vimos la semana pasada o antepasada, cómo la sangre de Cristo nos perdona constantemente, nos perdona un futuro, porque nosotros sabemos que pecaremos más tarde, de alguna forma, que pecaremos mañana o pasado mañana, todos los días de alguna forma, por lo más mínimo que uno piense, que uno desee, está pecando. Usted sabe muy bien que nadie está exento de decir, pasaron 24 horas y me porté como un angelito. Yo no creo eso, ¿verdad? Está muy difícil. Siempre una mentira es causa de que una persona se vaya para el infierno. Con una mentira, y Dios así lo hace. Una desobediencia hacia algo ya está quebrantando la ley y es causa para el infierno. Ustedes vieron a Adán y Abel, Adán y Eva. No cometieron adulterio, como muchos dicen. No robaron, no mataron. Simplemente desobedecieron y Dios los sacó del Edén. O sea, castigados. Entonces, pero esa sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos perdona en Cristo. Estando usted en Cristo hasta los pecados futuros, pero estando en Cristo, ¿verdad? Lo que simboliza la tapa del propiciatorio cuando Aarón derramaba sangre. Perdónalos, perdónalos. ¿Alguna pregunta? Me parece que veo a alguien ahí o no. Cualquier cosa me interrumpe. Sí. Es que si mentimos, ¿verdad? De esa forma, hacemos a Dios mentiroso y eso no está bien. Exactamente. La Biblia habla que si usted dice que no peque, que no peca, hace Dios mentiroso. Porque nosotros mentimos de la forma más absurda
que a veces uno dice, dígale que no, ¿verdad? Me siento bien, pero está enfermo, ¿me entiende? Y no voy a ir porque esto. Uno miente a veces y ni se da cuenta, ¿verdad? Entonces, aún eso cuenta como pecado. Por eso, la sangre de Cristo es tan poderosa, su muerte fue tan poderosa, su sangre es tan poderosa que vivimos constantemente en un perdón de Dios. Como en una burbuja, estamos rodeados de la sangre de Cristo diciendo te perdono, te perdono, te perdono constantemente. El pecado de mañana, usted ya está también perdonado. No es que usted vaya a buscar pecar, sino es que usted cae en el pecado de alguna forma. Ustedes me entienden cuando explico esta parte, ¿verdad? Que uno tiene que buscar la santidad, uno tiene que buscar el perdón de Dios, uno tiene que hacer lo mejor posible y vivir como Él vivió. La Biblia habla lo que yo hice, lo que yo pensaba, lo que yo hablaba, háganlo, ¿entiendes? Vivan perfectos como nuestro Dios es perfecto. Dios nos está llamando a una santidad, ojalá lo más cercano, aunque Él sabe que es imposible que alguien sea perfecto en este mundo, pero Él ve el corazón, la disposición, el sacrificio, tal vez de ayuno, de paseos, de actividades, por ir a una iglesia, por orar, por estudiar la Biblia. Dios ve todo eso y eso me acerca a mí más a la santidad. Eso se refiere a lo que es la sangre poderosa de Dios que nos perdona constantemente. El juicio de Dios había sido ejecutado, por lo tanto la ira fue apaciguada. Esa sangre, cuando usted llega a los pies de Cristo y ora por perdón, Dios ve en usted y ve encima la sangre prácticamente de Cristo diciendo te perdono. ¿Entiende? Eso es el amor que tiene Dios por nosotros, que Dios ve en cada persona que está cubierta con la sangre de Cristo, que está lleno con la sangre de Cristo, diciendo Jesucristo, esta sangre es para que tú lo perdones, para que tú nos cura de misericordia. Y Dios ve en nosotros esa sangre de Jesucristo pidiéndole perdón, y Dios, como dice ahí, es justo, y a pesar de que Él tiene ira, ¿verdad? En este caso, su ira se apacigua y se convierte en misericordia y perdón. Su rectitud fue vindicada y ahora la misericordia de Dios puede fluir. O sea, su rectitud, todo ya, su ira pasa y la misericordia de Dios viene a fluir constantemente en cada uno de nosotros. Estamos hablando de la gente que cree en Cristo como su Salvador e hizo la oración como Salvador y creen que solamente a través hay salvación y usted viviendo una vida lo más santo posible. El santuario del nuevo pacto. Aquí estamos todavía hablando sobre el arca, ¿verdad? Bajo el Antiguo Testamento, el pacto de Moisés o mosaico, Dios aceptó la sangre de un animal sin pecado como expiación. No es que un animal tenga pecado, ¿verdad? Porque como que no, ¿verdad? Sino que ese animal, al ser puro, al ser sin enfermedades, al ser joven, eso se ve como un animal puro, ¿verdad? Sin pecado. Pero esto solo era sombra de la sangre, déjeme decir ahí, de la sangre sin pecado de Cristo, que sería la propiciación por nosotros. Como siempre les he explicado, el tabernáculo, los sacrificios, los rituales que se hacían, era sombra de Cristo. Todo se cumplió en Cristo, la muerte. Todo lo que ustedes pueden estudiar y ver de los clavos, de las telas, del agua, de los espejos, se cumple en Cristo ahora en el Nuevo Testamento. Por eso todo eso es sombra, todo eso ya pasó, no hace falta volver a hacer sacrificios ni nada de eso, porque se cumplió en Cristo. Mientras permanecemos salpicados en la sangre de Cristo, Dios puede tener misericordia. Dios es misericordioso, justo y el justificador de todo aquel que cree o tiene fe en la sangre. En Primera de Juan y en Romanos habla de esto. Aquí como que les estoy repitiendo. Mientras permanecemos
salpicados de la sangre de Cristo. Ve, como que Dios, como diciendo así una palabra, Dios nos ve a nosotros y que estamos llenos de sangre de Cristo, por supuesto, la misericordia de Cristo, ¿entiende? En ese instante que Dios ve la sangre de Cristo en nuestras vidas, es donde Dios tiene misericordia, donde Dios es justo y nos perdona. Pero hay una condición, ¿verdad? Todo aquel que cree y tiene fe. Hay un versículo muy famoso que ustedes se lo saben, que dicen que todos somos hijos de Dios y ustedes saben que no todos somos hijos de Dios. Unos son criaturas. El vecino que tengo yo aquí es una criatura, pero no es hijo de Dios. Ustedes saben eso y eso se ha predicado muchas veces. En la Biblia habla que solamente el que cree en Cristo como Salvador se convierte en un hijo. Y la sangre de Cristo lo cubre en ese momento. Y dice, y el justificador de todo aquel que cree o tiene fe en la sangre, en su sacrificio, ya es prácticamente es salvo si continúa una vida, ¿verdad? Una vida en santidad. No es simplemente creer, porque todo el mundo cree el diablo, creen los demonios y están condenados. Es creer en Cristo y seguir una vida de fe, una vida dadivosa, una vida de santidad. Eso es lo que pide Dios, y su sangre estará constantemente en su misericordia y en su perdón. La ley solamente puede amenazar, demandar, ordenar y condenar. Fue el estándar perfecto de rectitud de Dios, pero no tenía la fuerza para dar vida o gracia. Esto ya lo explicamos bien. Únicamente en Cristo puede encontrarse la vía, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que él cree. De nuevo, la ley ya pasó, vivimos bajo una gracia, porque nadie podía cumplir la ley, solamente prácticamente la cumplió Cristo, ¿verdad? Para justicia, para perdón de todo aquel que él cree. Por lo tanto, desde que Cristo ha muerto para vindicar los pedidos de rectitud de un Dios santo y para satisfacer la justicia divina, su sangre es la evidencia que el pecado ha sido juzgado. Podemos una vez ser restaurados al lugar compañerismo con Dios. O sea, la muerte de Cristo nos hizo un pueblo y nos hizo un amigo con Dios. Nos acercó a Dios, nos trajo a Dios. Ya no hay un velo que nos separe o un sacerdote que nos separe. Ahora la muerte de Cristo nos unió a él, y usted, cuando usted siente la presencia de Dios en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Hemos visto que el propiciatorio, la tapa del arca, solamente la tapa, ¿verdad? Estamos aquí nada más hablando de la tapa. La tapa, un lugar de santidad, justicia y rectitud, un lugar de expiación, misericordia, un lugar de misericordia y reconciliación, un lugar de comunión con el hombre redimido, un lugar de la gloria de Dios, un lugar donde Dios grabó su nombre. Prácticamente en esta etapa del propiciatorio es que ahí está la misericordia. Ahí se aparecía a Aarón, ahí se aparecía a Moisés. Ahí el Shekinah, la nube que bajaba del cielo, que alumbraba, ahí estaba su santidad, su rectitud, ¿me entiendes? Su expiación, su perdón, su amor al pueblo. Ahí donde aparecía en esa etapa. Dice ahora, harás también 2 querubines de oro, labrados a mano. Eso quiere decir a mano, a martillo. Lo harás en 2 extremos del propiciatorio, de la tapa. Hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Los querubines tenían que tener las alas como extendidas hacia el frente por encima de su cabeza, y mirando, y sus rostros
tenían que mirar hacia abajo, prácticamente viéndose uno de enfrente del otro. La tapa del arca del pacto estaba hecha, como les decía, de una pieza de oro. Las tres cosas estaban hechas juntas. No fue la tapa primero, hicieron aparte un querubín, hicieron aparte otro querubín y después los pegaron a la tapa. No, con la misma, con el mismo oro, todo fue hecho, una sola pieza. Tenemos a los dos querubines del propiciatorio. Esto lleva el significado de la totalidad divina. Esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el propiciatorio hay tres cosas: la tapa y dos querubines, simbolizando la Trinidad. Tal como hay una pieza de oro, hay un único Dios. Tal como hay tres representaciones, hay tres personas en la divinidad. O sea, Dios solamente es uno, pero se manifiesta en tres personas. Es uno manifestado en tres personas. La tapa del arca del pacto era una sola pieza dividida en tres pedazos en tres objetos. La tapa, los dos querubines. Un querubín, el Padre y el Hijo. La tapa, perdón, el querubín, el Padre. El propiciatorio, el Hijo. Y el otro querubín que estaba de frente era el Espíritu Santo. Una figura de Dios, tipo de un Dios moldeada en un tipo de la divinidad. O sea, como les decía, una tapa en tres objetos o en tres figuras que simbolizaban la Trinidad o simbolizan la Trinidad cristiana. Ahora vamos a hablar del Shekinah, una palabra que se escucha mucho en las iglesias, que se predica y mucha gente la declara, ¿verdad? Que venga el Shekinah a mi casa, que venga el Shekinah a la iglesia. Hablan tipo de estos conceptos. ¿Qué es el Shekinah? Desde la Shekinah Dios daba a conocer su voluntad a Aarón o a Moisés. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. ¿Cuál nube? El Shekinah era una nube que se presentaba en el lugar santo y la nube y la voz salía de esa nube, dando mensajes, dando órdenes, o sea, dando a conocer la voluntad de Dios. Y simplemente Aarón o Moisés escuchaban la nube una voz, ¿verdad? Que estaba desde adentro. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha o el querubín para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación. Esto parece ser así. Un ángel decía que sí, el otro ángel decía que no, depende cómo se presentaba el Señor. Esto sí está curioso, ¿verdad? Esto no lo había leído, sería bueno repasarlo porque me suena como muy así, como muy jalado, ¿verdad? Lo importante que aquí es que la nube de Dios se presentaba en el lugar santísimo y le daba a Moisés su voluntad. Una nube resplandeciente. Solo imagínense qué clase de luz podía emanar Dios, porque ese lugar era completamente oscuro. Nada más era alumbrado por el candelero, siete llamas y un poco con el altar del incienso, que era para las oraciones. Pero cuando entraba Moisés al lugar santísimo, todo estaba cerrado. Y cuando Moisés entraba y se iluminaba, ese lugar era una luz más blanca que el mismo blanco, ¿verdad? Algo resplandeciente, tuvo que haber sido una experiencia inimaginable. Y aparte de eso, la presencia de Dios en ese lugar tuvo que haberse sentido fuerte. Ustedes han sentido la presencia de Dios en la iglesia, han sentido la presencia de Dios en sus casas, como que
como un hormigueo, como ganas de llorar. Ustedes no saben qué es. Lo que ustedes saben que ahí está Dios. Ahora, en este lugar, tuvo que haber sido multiplicada esa presencia, porque Moisés tenía que entrar completamente puro, completamente limpio, bañado en sus manos, sus pies, en oración, en ayuno prácticamente. Y viene Dios y se presenta con esa luz. Él tuvo que haber experimentado una presencia de Dios maravillosa, como cuando bajó del monte Sinaí y su rostro resplandecía y la gente tuvo temor. Entonces tuvo que haber tenido grandes experiencias de Moisés y Aarón cuando Dios les hablaba en este lugar. En el Nuevo Testamento, la Shekinah nos habla de la gloria de Dios. Eso es Shekinah, la gloria de Dios. El rostro de Jesucristo. Jesús fue el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. O sea que en el Nuevo Testamento, el Shekinah era Jesucristo cuando él predicaba, cuando él hablaba y se presentaba a todo el mundo. Él era la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Esto es una confesión de Juan, de Juan, donde él decía que Jesucristo era el Shekinah que se presentaba en el lugar santísimo. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre. Diciendo Juan, ahí lo vimos, ese Shekinah. Él fue el Señor de gloria. Primera de Corintios 2:8. Por eso todo lo que está en el tabernáculo se cumplía o se cumplió con Jesucristo. Sombra, todo eso fue una sombra, ya pasó. Eso era Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya es Jesucristo el tabernáculo. El lugar santísimo en el tabernáculo era la sección más extraordinaria del tabernáculo. El atrio exterior experimentaba la luz natural, el patio. El lugar santo, que está en medio, donde estaba el candelabro, donde estaban los panes, también tenía un alumbrado, pero artificial por medio de lámparas. Pero el lugar santísimo era la luz completamente de Cristo, ¿verdad? La luz de Dios, natural de Dios. Fue la parte más resplandeciente. ¿Quién sabe si desde afuera la gente podía ver un resplandor? Me imagino que sí, aunque ese lugar estaba sumamente cubierto por cortinas. Esa es la parte que vamos a ver de hoy en 8. Las cortinas que cubrían el lugar santo eran 4 cortinas de colores diferentes, y me imagino que algo se podía ver, o simplemente esa parte era para nada más para Moisés y para Aarón, ¿verdad? Estaba alumbrada por la luz ahí dice el versículo, ¿verdad? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Estaba alumbrada por la misma gloria de Dios. Ahí dice la palabra muy claramente que nadie ha podido ver a Dios como es Él. El que más lo vio más cerca fue Moisés, pero la Biblia habla que Moisés vio a Dios de cara a cara, pero en los evangelios, en Hechos, por ahí habla que lo que vio fue las espaldas de Dios. Entonces, nadie ha podido ver a Dios cara a cara sin que muera, ¿verdad? Solamente el que muere ya lo puede ver, ¿verdad? Pero nadie ha podido ver y que no experimente la muerte. Dios es tan santo, ¿verdad? Todo eso. Pero este lugar santísimo, era un lugar de luz simplemente de Dios. El Shekinah, el resplandor, la gloria de Dios. Todo lo que se nombraba era ahí la gloria de Dios. Solo imagínense espectáculo, ¿eh? El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro contenía. Aquí estamos hablando qué contenía el arca del pacto, el maná. El maná no se sabe qué es, si era un pan o si era una hierba. El maná solamente sirvió en los 40 años del caminar de los hebreos. Aparentemente era una especie de líquido, porque en la Biblia habla que se recogía por litros.
y se derretían en el sol. Entonces nadie sabe. La gente cree que es como un tipo de algodón, un tipo que salía de una mata, pero simplemente funcionó en la época de los hebreos. El maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas de Moisés, eso era lo que estaba dentro del arca del pacto. 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y todo esto significa también algo, eso es un simbolismo de algo. El arca del pacto era el lugar de preservación para las tablas de la ley, perdón, la urna de oro con el maná y la vara de Aarón. No solamente el arca en sí misma representa al Señor Jesucristo como la totalidad de la deidad corporalmente, sino que en el contenido del arca también nos da mayor revelación. No solamente el arca del pacto está Dios o está la Trinidad, sino por dentro también nos habla más de la Trinidad. Los contenidos del arca revelan 2 cuadros distintivos. Esto es, son típicos de la deidad y la totalidad de la deidad corporal de Cristo. Vamos a ver, antes que nada, vemos los contenidos del arca como tipo de la deidad. El contenido del arca incluye, como hablamos, artículos de un arca, 3. Cada uno de estos artículos pueden ser vistos de una forma diferente. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Estaban las de la ley. Aquí vemos el tipo de Padre Dios, el dador de la ley. Fue por su voz que la ley fue dada en primer lugar. La ley es símbolo de toda la autoridad y poder y está en las manos del Padre. O sea, que los 10 mandamientos están representando a Dios ahí, porque Él fue el que dio la ley, el que tiene autoridad, el que las hizo, el que le puso vigencia, el que le puso poder, el que le puso límite al pueblo hebreo. Él habló y la ley se hizo. Entonces, en los 10 mandamientos, en esas tablas están representados el mismo Dios. El maná. En el maná somos dirigidos a Dios, el Hijo que es el pan de vida y el pan del cielo que descendió de arriba. El maná está representando a Jesucristo, el que nos lleva a Dios. Y ustedes saben que solamente a través de Cristo nos lleva a Dios. Eso está en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Jesucristo es el pan de vida, es el pan del cielo que descendió. Y en Juan reitera eso. Entonces, la ley representa a Dios, el maná está representando a Jesucristo y la vara de Aarón que reverdeció es el tipo de Dios, del Espíritu Santo, porque en la vara de Aarón vemos el principio del fruto y la vía. No sé si ahí dice, hay algo más ahí, déjenme ver. Ok, hasta ahí llegamos. Entonces, los 3 artículos, o sea, el arca tiene una revelación tanto por fuera como por dentro. Afuera la Trinidad en el oro, en los querubines, en la tapa. Y aparte de las varas, ¿verdad? Aparte de que está hecha de madera y todavía por dentro representa a la Trinidad en las tablas, en el maná y en la vara de Aarón. Me imagino que todos saben por qué es que esa vara de Aarón se reverdeció, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que iba a hacer, bueno, yo creo que aquí viene esta explicación, para no atrasarnos. Vamos a ver si esto se mueve. Una vara, un Dios. La vara también tiene 3 cosas. La vara de Aarón, la vara, el Padre, fuente, comienzo. La flor, el hijo fragante, triturado, y el fruto, el Espíritu de Dios. Esto significa la vara. Al fructificar la vara de Aarón, atestiguaba que él era el sumo sacerdote elegido, ungido y llamado por Dios. Dios llamó a Moisés y dijo que tomaran de cada tribu una vara, que las guardara en el tabernáculo
y que la vara que reverdecía, ese iba a ser el sumo sacerdote. Y eso fue lo que sucedió. Dios escogió a Aarón a través de esa vara de Aarón. Ok, vamos a seguir para ir lo último de hoy. El velo rasgado. Esto todo el mundo sabe qué significa, pero es bueno repasarlo. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí estaban los panes. Ahí estaba el candelero. Ahí estaba un templo de concreto. No era el templo que tenía Moisés, que se podía mover. En Israel, cuando Cristo murió, había un templo ya hecho de Salomón. Ya estaba hecho de concreto. Cuando Cristo murió y vino un terremoto, ese velo se rasgó. ¿Qué quiere decir esto? Durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo en Jerusalén era el centro de la vida judía. O sea, había un templo religioso judío donde estaba este tipo de artefactos, ¿verdad? Este era el lugar en el que se llevaban los sacrificios de animales, la adoración estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente. En la época de Jesús había un templo que se hacía todo literalmente como si estuviera Moisés. En Hebreos nos dice que en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo, igual que el de Moisés, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios y el resto del templo donde moraban los hombres, igual que el de Moisés, como les decía. Esto significa que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Ese templo, esa tela que estaba bien hecha, estaba separando al pueblo de la presencia de Dios, porque solamente podía entrar el sumo sacerdote. Nadie podía entrar. Sacrificios constantemente para pedir perdón. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año para entrar a la presencia de Dios y pedir por Israel. Entonces vemos que un velo significaba la separación de Dios. Cuando el velo se rasgó dramáticamente, el momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados. Expiación es que Dios nos perdonó en ese instante, de ahí para adelante, al futuro, hasta la última persona que nace en esta tierra, será suficiente sangre para su expiación. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para todas las personas. No hay judíos, no hay gentiles, no hay romanos, no hay griegos. Ahora, casi me ahogo. Ahora, el lugar, ese velo, al rasgarse, quiere decir que todas las personas pueden entrar a la presencia de Dios. No solamente judíos, ¿no ven? Cualquiera. El que pide perdón, el que pide misericordia, el que cree en Jesucristo, el que cree en su sangre, ese velo está significando, partido, que usted puede entrar a la presencia de Dios sin miedo, sin temor, ¿me entiende? Y que Dios te va a recibir con un corazón grande. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos y Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. Dios antes moraba nada más en el templo, nada más. Solamente en el lugar santísimo moraba. Pero con la muerte de Cristo, ya Dios como que se liberó de alguna forma y está en cada corazón de nosotros, porque ese velo significa, y ese velo era una cortina pesada y larga y gruesa, y ese velo está significando el perdón de Dios y que ya no vive en una iglesia, ya no vive en un templo judío, vive en el mundo, en nuestros corazones. Y creo que hasta aquí ya llegamos.
Entonces dejemos de compartir. Si tienen alguna consulta, ustedes mandan. Muy buena está la enseñanza. Ana, sí. Muy bonita esa Sí. enseñanza, sí. Bastante información. Bastante bonita, claro, bastante de cómo ahora el velo se rasgó, ¿verdad? Cómo ya tenemos acceso al libre, ¿verdad? A la presencia de Dios. Siempre y cuando, ¿verdad? Porque eso tiene que nacer de nosotros. Correcto, sí. La decisión tiene que ser propia de nosotros. Entonces, esa libertad que tenemos ya para entrar ante Él, ¿verdad? Ante su presencia. Ya no hay nada que lo impida. Ya no hay nada que lo impida. Amén. Roberto, Es- yo quería hacer una pregunta, pero esta Dime. pregunta es, como estamos hablando de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ajá. En Génesis 4:10 habla sobre la voz dice que la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ajá. ¿Qué significa ese versículo? Que la voz de la sangre Cuando, o sea, sí, cuando la muerte cuando Caín mató a Abel. Abel, entonces que la sangre que Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano me pide la justicia. voz de la sangre de tu hermano, sí. Lo que está diciendo ahí es que se cometió un Crimen. asesinato, Un y asesinato, sí. que está pidiendo justicia, ¿me entiendes? Ah, ya. ¿Entiende? Eso, Sí, porque eso. dice que la sangre, dice, la sangre Sí, clama. sí, es una forma Sí. de, no es que la sangre Expresarlo. hable, ¿verdad? Simplemente Sí. que está pidiendo un tipo de justicia, que Abel me está pidiendo justicia, ¿qué voy a hacer yo? De lo que Caín hizo. Sí. Ajá, lo que Caín, exactamente, sí. Eso es que se cometió un asesinato. No es así que la sangre hable o algo así, sí. Ese fue el primer asesinato que hubo, ¿verdad? Humano, sí. Ese fue el Humano, primer, sí. ajá. Ese fue el primero y ahí empezó todo, ¿verdad? Sí. Ujú. Ese fue el primero, correcto. Sí. Sí, que bueno. Gloria a bien. Dios por la enseñanza. La enseñanza son muy buenas. Sí, claro. Bastante, ¿verdad? Bastante larga también, sí. Hay Olga mucho se que hablar. dormía, Olguita. Olga sí está ahí, pero como estaba en la porque cama, se durmió Aquí seguro. estoy, aquí estoy, aquí estoy. como ella pregunta mucho y me extrañó. Ya No, apareció. aquí estoy. Ajá. No está dormida, no. No, estoy bien despierta. Algo muy triste es saber que hoy nosotros tenemos la oportunidad de conversar con Dios y qué tremendo, porque el mismo pueblo de Dios no lo hace, sabiendo que ya el velo fue rasgado y que nosotros no ocupamos nada para, digamos, simplemente Dios está ahí, nosotros empezamos a conversar con Él y Él empieza a conversar con nosotros, pero qué tremendo. Así Que es. en aquel entonces, yo me imagino que las mujeres de aquel entonces seguro anhelaban poder hacer lo que los hombres hacían, conversar con Dios, y no tenían esa oportunidad, y hoy que la tenemos, de verdad que son pocas las personas que tienen una oración con el Señor. Que valoran Sí. eso, sí. Sí, qué tremendo. Tiene razón. Mucha razón, es verdad. Sí, así es. Así Excelente. Entonces, ya te agradezco. Hoy sí hubo gente, ¿verdad? ¿Y Isa qué se hizo? Isa está ahí todavía. Se supone que sí. Voy a quitar aquí.